Amados míos, hoy estudiaremos juntos una profecía de Daniel 12 explicada por el hermano José. Gracias, Señor, y que Dios os bendiga. Un nuevo hermano escribe: Hermanos y hermanas de Radio Blast, buenos días. Aprecio mucho vuestras enseñanzas, y escuchándoos entendí inmediatamente que sois cristianos sin ningún tipo de denominación religiosa. Anhelaba recibir enseñanzas acerca de los libros proféticos, y desde hace unos 3 meses os he descubierto. Me gustaría preguntarle al hermano José el significado de la profecía de Daniel capítulo 12, versículos 11 y 12. Muchas gracias y que tengáis un buen día. Otro amado hermano Antimo escribe: José, enseñaste que Armagedón viene 30 días después del rapto. Daniel 12, versículos 11 y 12. Un amigo mío dice que llega al final de todo cuando Satanás será derrotado. ¿Cómo puedo probar que viene después de 30 días? Gracias, hermano mío. José dice: Gracias por tu amor, hermano, bendiciones. Sí, Armagedón marca el final de todo, y al final de esta batalla, el anticristo es lanzado al lago de fuego, y el diablo encadenado por 1000 años. Apocalipsis 19, versículo 20, y Apocalipsis 20 del versículo 1 al 3. Ángela dice: Tú dices que Armagedón viene después de 30 días del rapto. Exactamente, continúa José. Así que los dos tienen razón, Antimo y su amigo. Después de 30 días empieza Armagedón, es decir, la última fase de la ira de Dios. Escribid esta cronología, hermanos. 1. Tribulación. 2. El rapto de la iglesia. Mateo 24, versículo 29, dice: después de la tribulación vendrá el rapto. Pero el diablo trata de engañar a la iglesia para que no se prepare por lo que viene, haciendo creer que no pasaremos la tribulación, mas seremos arrebatados antes. Esto no es cierto. Estaremos aquí sudando sangre, porque seréis tribulados, matados, torturados y perseguidos, si no os habéis preparado antes. 3. Ira de Dios en la tierra. 4. Las bodas del Cordero con la Iglesia en el cielo contemporáneamente. 5. Armagedón. Ángela dice: quería decir que en la radio tenemos muchas enseñanzas sobre la cronología del tiempo del fin, la sucesión de los eventos, las cosas que pasarán. Allí lo explicamos todo y podéis estudiar todas estas cosas. José dice: estas son las escrituras. Empezamos con Daniel 12. Esta profecía fue dada a Daniel en el año 555 a.C., cuando era prisionero en Babilonia. Así que fue hace 2519 años. Daniel 12, versículos 11 y 12. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora,
habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ángela dice: la pregunta es, ¿qué son todos estos números? José responde: tenemos 1290 días y 1335 días, pero te voy a dar otro número. Apocalipsis 11, versículos 2 y 3. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Esta es la tribulación que vemos en Apocalipsis capítulos 12 y 13 también. 3 años y medio, 1260 días la duración de la tribulación. Hemos descubierto que Daniel 12, versículo 11 nos dice 1290 días. Daniel 12, versículo 12 nos dice 1335 días. Y Apocalipsis 11, versículo 3 nos dice que la tribulación es 1260 días. ¿Por qué hay toda esta diferencia? La respuesta está en Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, es decir, la gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí está hablando de la tribulación. Vemos que dice tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Así como dice Jesús en Mateo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que está diciendo la misma cosa. Luego dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Qué tiempo? Después de la tribulación. Porque Jesús ha dicho en Mateo 24, del versículo 29 al 31, que después de la tribulación habrá el rapto. Así que no escuchéis a los falsos profetas, escuchéis a Cristo, porque los falsos profetas os engañan, para que no os preparéis y seréis así destruidos. Pero si escucharéis al Señor, seréis preparados y escondidos del anticristo. Dora pide: esto que dice aquí, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, ¿puede decir que durante la tribulación la esposa de Cristo será protegida? No, explica José, porque aquí dice libertado y no protegido. Aquí se refiere al arrebatamiento de la iglesia, porque luego dice todos los que se hallen escritos en el libro, es decir, el libro de la salvación. Daniel 12 dice también, en aquel tiempo se levantará Miguel, que es el mismo Miguel que vemos al inicio de la tribulación en Apocalipsis 12 del versículo 7, donde dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón,
y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Vemos entonces que Daniel 12, versículo 1 es la tribulación. Pero si todavía esto no esté claro, recuérdense que Daniel capítulos 11 y 12 es un parágrafo. Es la misma cosa, porque la Biblia al principio no estaba dividida en capítulos. Nosotros vemos entonces que en Daniel 11, versículo 31, el anticristo pone la abominación, que Jesús dice, Mateo 24, versículos 15, 16 y 21, cuando veáis la abominación, de la cual habló el profeta Daniel, huid, porque habrá gran tribulación. Así que Jesús confirma que Daniel 11, versículo 31 es la tribulación. Siguiendo adelante, leyendo Daniel 12, versículo 1, vemos que dice en aquel tiempo, es decir, la tribulación. Sigamos adelante. Leamos Daniel 12, versículo 7. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. El ángel le dice a Daniel que esto, la gran tribulación, durará 3 tiempos y medio. En hebreo, un tiempo es un año, 2 tiempos son 2 años y la mitad de un tiempo es medio año. Así que son 3 años y medio. Apocalipsis 12, versículo 6, nos dice 1260 días. Y Apocalipsis 12, versículo 14, el mismo período, 3 tiempos y medio, las mismas palabras de Daniel 12, versículo 7, 3 años y medio. Clarifiquemos ahora lo que sucederá. Después de la tribulación vendrá el rapto, y antes del rapto hay un evento entre la tribulación y el rapto. Primera de Tesalonicenses 4, del versículo 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Después de la resurrección seremos arrebatados, así que entre tribulación y rapto ocurre la resurrección. Por lo tanto, esta es la sucesión. 1. Tribulación. 2. Resurrección. Y 3. Rapto. Luego, ¿qué sucede?
Leamos 2 versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es verdad que cuando tienes a Cristo no vas al infierno, al lago de fuego, pero es verdad también que seremos juzgados. O sea, no todos serán, como dice Apocalipsis 5, versículo 10, reyes y sacerdotes. Entonces, después de la tribulación, de la resurrección y del rapto, habrá el tribunal de Cristo para la Iglesia, los cristianos, los salvos. No para los que no son salvos, que resucitarán después del milenio. Dora pide: ¿qué sucederá al tribunal de Cristo? ¿Para qué este juicio si no iremos al infierno? José explica: es un juicio para ver quién será. Hago algunas comparaciones. Ángel, arcángel, quien se sentará en el trono de Cristo. Apocalipsis 3, versículo 21. Quien tendrá que arrodillarse ante el trono de Cristo. Apocalipsis 3, versículo 9. Estos no van a la perdición. Ellos son: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. De Apocalipsis 20, del versículo 4 al 6. Leámoslo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Aquí dice las almas de los decapitados, es decir, son los mártires, los que realmente derramaron su sangre por Cristo, no matados mientras que huían, mas matados mientras que avanzaban, con las armas del Evangelio, del amor y de la predicación. Al final de este capítulo, Apocalipsis 20, vemos el tribunal del trono blanco, donde quien no lo pasa va al lago de fuego, y los que pasan en la nueva tierra, no en el cielo, porque no son salvos en Cristo. Vemos al versículo 5 que dice: esta es la primera resurrección. La segunda es después del milenio. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amén. Leamos ahora 1 de Corintios 6, versículos 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?
cuánto más las cosas de esta vida. ¿Quiénes son estos ángeles que juzgaremos? Ángela dice, ¿son los ángeles caídos? José explica, en realidad estos son los hermanos en Cristo, porque nosotros, cuando resucitamos, la Biblia dice que somos ángeles. Mateo 22, versículo 30. Sí, aun los ángeles caídos serán juzgados por Cristo y por el cuerpo de Cristo, pero aquí está hablando de los cristianos, porque, como hemos dicho antes, a la resurrección somos ángeles. Y dice que los santos juzgarán al mundo. Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Versículo 3 otra vez. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Esto fue algo que yo no entendía hasta ayer cuando el Señor me lo reveló. Los cristianos fieles entre nosotros juzgarán a los cristianos infieles. ¿Y cómo sabemos que estos ángeles son los otros cristianos? Mateo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel no son los judíos a quienes Jesús les dice en Mateo 21, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mas dice Santiago 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. ¿A quién está saludando? A los hermanos, no a los judíos que le perseguían. Aquí habla a las tribus de los 144,000, las tribus espirituales, Israel espiritual, no carnal, así como vemos en Romanos 2, versículos 28 y 29. No a Israel que Dios divorció, Oseas capítulo 1, mas habla de Israel espiritual en Cristo, que hoy son los cristianos. Hoy hay algunos que dicen que el pueblo hebreo circuncidado en la carne es el pueblo de Dios, pero no lo es. Dios tiene un solo pueblo. Hay un Dios maravilloso, una iglesia, un cuerpo, un bautismo, una salvación y un pueblo. Ángela dice, entonces, por ahora hemos descubierto que antes habrá la tribulación, luego la resurrección, el rapto y el tribunal de Cristo. José dice, estoy explicando lentamente para que podáis entender bien con todas las escrituras y no con opiniones. Que Dios nos ayude. Sigamos adelante. Hemos entendido que Daniel 12, versículo 1 es la tribulación. Leamos ahora Daniel 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 3.
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Estos dos versículos 2 y 3 debéis memorizarlos muy bien, hermanos. Aquí donde dice, los que duermen serán despertados, se refiere a la primera resurrección después de la tribulación. Pero dice unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, es decir, eterna. Hemos leído antes, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Pero entre estos hay quienes resucitarán para vergüenza y confusión, deshonra eterna. Y podemos ver aquí las iglesias de Filadelfia y Laodicea. Este es el tribunal de Cristo, cuando los premios serán repartidos. Leamos Apocalipsis 3, versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Aquí no está hablando del trono blanco, sabemos que no será así, mas habla de la sinagoga de Satanás, los judíos y los cristianos que se avergüenzan de Cristo. Estos se prostrarán a los pies de los hermanos fieles. ¿Por qué? Apocalipsis 3, versículo 21 dice: Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto es el trono de Cristo, el trono de los que entre nosotros, Dios sabe quién, dominarán sobre las naciones. Apocalipsis 2, versículo 26. Dora dice: Has dicho antes que en el tribunal de Cristo los cristianos fieles juzgarán a los cristianos infieles. Sí, dice José, porque se sentarán en el trono de Cristo, como hemos visto en Mateo 19, versículo 28. Leámoslo otra vez. Y Jesús les dijo: De cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Conectándolo a Apocalipsis 3, versículo 9, vemos que dice sinagoga de Satanás, es decir, los judíos que perseguían a los apóstoles, y los cristianos de hoy en las iglesias muertas que persiguen a los cristianos fieles que evangelizan. Dora dice: Estos son los mismos de Daniel 12, versículo 2, que resucitarán para vergüenza eterna, ¿no? Exacto, dice José. Leamos otra vez Daniel 12, versículos 2 y 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí dice los entendidos, o sea, los que conocen la Biblia, la enseñan, se comportan de una manera cristiana así como Jesús quiere. Ellos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Luego hay otra categoría, los que enseñan la justicia a la multitud. ¿Y quién es la justicia? Jesucristo. Ellos no resplandecerán como el resplandor del firmamento, mas como las estrellas a perpetua eternidad. Porque el firmamento resplandece gracias a las estrellas. ¿Y quiénes son estas estrellas? Los que conducen a la multitud a la justicia, es decir, los que evangelizan. Y ahora aquí podemos hacerlo. Es el único momento en que lo podemos hacer, porque en el paraíso no habrá diablos y almas perdidas. Esta es nuestra única ocasión para toda la eternidad de evangelizar, porque habrá vergüenza en el cielo. Leamos de nuevo Daniel 12, versículos 2 y 3. Es muy importante. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Esta es la resurrección inmediatamente después de la tribulación. No está hablando del trono blanco después del milenio, mas está hablando del espacio de Daniel 12, versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Porque aquí hay 30 días más que comprenden la resurrección, el tribunal de Cristo, la bendición o la vergüenza eterna. Estos son 30 días añadidos a 1260 días de tribulación, que son los 3 tiempos y medio de Daniel 12, versículo 7. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esto porque la pregunta del versículo 6 es: Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y responde que son 3 tiempos y medio, que en Apocalipsis 12 vemos que son 1260 días, que es la tribulación. Pero al versículo 11 encontramos 1290 días. Porque comprenden los versículos 2 y 3 también, que es fuera de la tribulación. Vemos la tribulación al versículo 1, con Miguel que lucha, tiempo de angustia, 1260 días. Pero los versículos 2 y 3 son una adición fuera de la tribulación. O sea, resurrección, tribunal de Cristo, premios eternos, vergüenza eterna que siguen la tribulación.
Por lo tanto, 1290 días comprenden la tribulación de 1260 días, y 30 días más, que son la resurrección, los premios y la vergüenza, y que comprenden también otro detalle. Apocalipsis 19 del versículo 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Esto acontecerá durante estos 30 días. Dora dice: ¿dónde está escrito que las bodas del Cordero están dentro de estos 30 días? José explica: lo sabemos por lo que sucederá después de las bodas. Apocalipsis 19 del versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Se abre el cielo, y he aquí que podemos ver la otra dimensión que ahora no se ve, y vemos a Jesús en un caballo blanco. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Este es el mismo caballo blanco de Apocalipsis 6, que las iglesias dicen que es el anticristo, mas no lo es Cristo. Lo mismo que vemos en Apocalipsis 19. Sigamos leyendo versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los ejércitos del cielo son la esposa de Cristo. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Aquí vemos Armagedón. Lo sabemos también gracias a Apocalipsis 17, del versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles.
vemos que los que están con él son los elegidos y fieles. Por lo tanto, no es Laodicea, mas es Filadelfia, la esposa. Ángela dice: entonces, hemos dicho que Daniel 12, versículos 1 y 7, es la gran tribulación de 1260 días. Y leyendo en Daniel 12, versículo 11, donde habla de 1290 días, son 30 días más que, estudiando la cronología de los eventos, hemos visto que son la resurrección, el rapto, el tribunal de Cristo, los premios o la vergüenza eterna. Y luego hemos leído Apocalipsis 19 acerca de las bodas del Cordero, donde se incluye este evento. José explica: puede suceder solamente antes de Armagedón, no después. Así que será durante estos 30 días, no hay otro momento. Mientras que en la tierra habrá los juicios de Dios, infierno en la tierra, Apocalipsis capítulos 15 y 16, las 7 copas de la ira de Dios, en el cielo habrá las bodas de Cristo con su iglesia. El matrimonio no puede ser ni antes del rapto ni durante Armagedón. Por lo tanto, mientras que en la tierra habrá la ira de Dios, en el cielo habrá las bodas del Cordero, y cuando Cristo se haya casado con su iglesia, monta a caballo con los elegidos, es decir, su esposa, y lucharán contra el anticristo en caballos blancos. Esto es Apocalipsis 19. Sigamos leyendo del versículo 14 de este mismo capítulo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Es decir, cuando empieza el milenio, habiendo destruido el anticristo y su reino, comienza el reino de Cristo, y él gobernará al mundo y a las naciones con vara de hierro. O sea, no habrá más esta libertad de yo quiero ser fascista, nazista, budista o anticristista, mas habrá solamente la ley del amor de Cristo, y para los que disienten habrá vara de hierro. Lee bien Salmos 2, que es un paralelo del milenio. Sigamos leyendo. Versículo 15. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de toros, libres y esclavos, pequeños y grandes. Este es un paralelo de Ezequiel capítulos 38 y 39,
que hablan de las mismas cosas. Luego Zacarías 14 también, y Joel capítulo 2, la misma cosa. Y dice que con el fuego destruirá al anticristo y a sus seguidores. De hecho, hemos leído en Apocalipsis 19, versículo 17, que el ángel estaba en pie en el sol. Por lo tanto, vemos que Dios destruirá al anticristo con el poder del sol, del fuego, cosa que vemos bien en Joel capítulo 2 y Zacarías capítulo 14. Sigamos adelante con Apocalipsis 19, versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Vemos que la bestia, o sea, el anticristo, y los reyes de la tierra y ejércitos se reúnen para guerrear contra Cristo y su esposa. Probablemente el anticristo pensará que estos son alienígenas, no los que son buenos entre comillas, que ya vinieron para ayudarlos con el microchip, la marca de la bestia, mas son los malos, según ellos, que vienen aquí para destruir el sistema mundial controlado por el anticristo. Así que pelearán contra Cristo y su esposa, con todos los misiles atómicos que tendrán. Pero el diablo hace esto no porque tiene esperanzas de ganar contra Cristo, mas porque quiere engañar a sus seguidores hasta el final y llevarlos al infierno. Versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego, pero el diablo todavía no. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esto es Armagedón. Veamos rápidamente lo que sucederá al diablo. Apocalipsis 20 del versículo 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El diablo, después del milenio, engañará al mundo otra vez. Luego, quien tendrá que ir, irá al infierno. Este es el juicio del trono blanco. Apocalipsis 20 del versículo 11. Ángela dice: hagamos un resumen. Sabemos que antes habrá la tribulación, que son 1260 días. Después la resurrección, luego el rapto, el tribunal de Cristo en el cielo, mientras que en la tierra la ira de Dios, y en el cielo las bodas de Cristo también. Y después Armagedón. Esta es la sucesión de los eventos. Dora dice:
Está muy claro en Apocalipsis 19 que las bodas son antes de Armagedón. Ángela continúa. Luego en Daniel 12, versículo 11, vemos 1290 días, que la Biblia no nos dice que 30 días son las bodas, el rapto, etc. No, debemos deducirlo de los acontecimientos, de la sucesión de los eventos. Sabiendo que la tribulación es 1260 días, después de la tribulación habrá esos eventos que hemos dicho antes. Resurrección, rapto, tribunal de Cristo, premios, vergüenza eterna, bodas del Cordero en el cielo, e ira de Dios en la tierra. Pero, ¿qué son estos 1335 días de Daniel 12, versículo 12? José explica. Esto es muy simple. Leamos de nuevo Daniel 12, versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, o sea, el inicio de la tribulación, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Está hablando de los acontecimientos de este capítulo 12, es decir, versículo 1, la tribulación, versículo 2, la resurrección y el tribunal de Cristo, versículo 3, los premios, los que resplandecerán como las estrellas para siempre, que se refiere a la esposa de Cristo, por lo tanto, las bodas del Cordero. Así que está añadiendo el versículo 1, 1260 días, después el rapto, y aquí empieza el tribunal de Cristo, la esposa de Cristo, esas cosas. Por lo tanto, esos eventos, la tribulación y las bodas del Cordero, en Daniel 12, versículo 11, nos dice que duran 1290 días. Puesto que sabemos que la tribulación es de 1260 días, los otros 30 son eventos sucesivos, después de la tribulación, por lo que el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Habrá una gran fiesta en el cielo que durará 30 días, la fiesta de las bodas del Cordero. Es decir, estas celebraciones durarán 30 días. ¿Cómo lo sabemos? Daniel 12, versículo 11, 1290 días, o sea, tribulación, juicio y bodas del Cordero. Sabiendo esto, podemos leer el versículo 12 de Daniel 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Por qué bienaventurado? ¿De quién está hablando? ¿Quién debe esperar? ¿Los que entre nosotros se casarán con Cristo? No, ellos no deben esperar. Entonces, ¿a quiénes le está hablando? A los que estarán en la tierra. Habrá gente que aún no ha recibido la marca de la bestia, pero no son cristianos, no fueron arrebatados. Pero vemos en Zacarías 12 y 14 que Israel se convertirá al momento del rapto. Vemos en Apocalipsis 11, versículo 15, que a la séptima trompeta, después de la tribulación, después de los 3 años y medio, cuando los 2 testigos son matados. Después de eso, al versículo 15, la séptima trompeta toca, y es la trompeta del rapto, y vemos que Israel se convierte, Apocalipsis 11, versículo 13. Ellos se convierten después de la tribulación del versículo 7. Vemos aquí que Israel se convierte a Cristo al rapto.
Después habrá muchos otros en el mundo que rechazaron la marca de la bestia por motivos políticos, así como un comunista rechaza el fascismo. El fascista rechaza el comunismo, es decir, no por motivos religiosos, sino por cualquier otra razón. Así que a esta gente que después del rapto se quedó aquí en la tierra, pero sin la marca de la bestia, a esta gente Dios le dice, Daniel 12, versículo 12, Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Porque después del rapto, después de la ira de Dios en la tierra, durante ese tiempo, el anticristo aún tiene el control. Armagedón aún no aconteció, aún está en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Por lo tanto, lo que sucederá es que después del rapto, el mundo dirá, mira, el anticristo lo ganó todo, no hay nadie más que pueda hacer guerra contra él, así como vemos en Apocalipsis 13. Así que habrá la tentación de decir, hemos hecho todas estas cosas para rechazar la marca durante 3 años y medio. Ellos fueron arrebatados, y nosotros estamos aquí, más vale que aceptemos la marca. Pero este versículo nos dice, no, bienaventurado el que espere otros 45 días. Porque empezará el milenio, el reino de Cristo en la tierra después de Armagedón. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, porque entrará en el milenio. Pero para entrar en el milenio, antes debe suceder un evento, Armagedón. Sabiendo que los primeros 30 días son la resurrección, premios, bodas con el Cordero, entonces Armagedón está entre 1290 y 1335, exactamente 45 días, que es la duración de Armagedón. Ángela pide, Armagedón durará 45 días. Sí, responde José. Leamos Zacarías 14, versículo 12. Este capítulo habla de Armagedón. Y esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearán contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. O sea, habrá un fuego tan poderoso que la carne se corromperá. Vemos los detalles en Joel 2. Empecemos del versículo 1. Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. El día del Señor en toda la Biblia es Armagedón. Versículo 2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Estos son Cristo con su esposa en caballos blancos. Versículo 3. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrasará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape.
O sea, habrá una destrucción completa, porque es la batalla contra el diablo, el anticristo y sus seguidores con la marca de la bestia. Versículo 4. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Es decir, volaremos, porque caballos que saltan sobre los montes son caballos que vuelan. Versículo 6. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. O sea, es algo sobrenatural, una protección sobrenatural. Es decir, las armas de este mundo no podrán hacer nada. Versículo 9. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su esplendor. Jesús, hablando del tiempo del fin, ha dicho en Lucas 21 que las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, todo este ejército, estos ángeles en caballo blanco. Versículo 11. Y el Señor dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día del Señor, y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Por eso, pues, ahora, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá, y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios. Es un llamado de arrepentimiento para la Iglesia. Versículo 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio, y de su tálamo la novia. Aquí sigue hablando del arrepentimiento. Versículo 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor, y digan: Perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Vemos entonces que es un llamado al arrepentimiento. Ángela pide:
Entonces, aún antes de Armagedón, ¿la gente se puede salvar? Sí, explica José, siempre y cuando no tenga la marca de la bestia, se puede salvar en cualquier momento. Ángela dice: entonces, para clarificar Daniel 12, versículos 11 y 12, hemos dicho que 30 días, conociendo la sucesión de los eventos del tiempo del fin, son los días de la resurrección, del rapto, tribunal de Cristo y bodas del Cordero. Luego los 45 días son los días de la batalla de Armagedón. José dice: hago rápidamente un resumen. 1. Tribulación 1260 días. 2. Resurrección y rapto de la Iglesia al final de la tribulación. Mateo 24 del versículo 29 al 31. 3. Ira de Dios en la tierra y bodas de Cristo en el cielo, después de la tribulación y del rapto. Apocalipsis capítulo 15 versículos 1 y 2, que será de 30 días. 4. Armagedón al final de la ira de Dios, y es la séptima y última copa, y sabemos que durará 45 días. Esto lo vemos en Apocalipsis 19, del versículo 11 al 21. Gracias, amados hermanos, gloria a Dios, que el Señor os bendiga. Leamos otra vez Daniel 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Que Dios os bendiga.